Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, solo a ti. Y nos presentamos, Padre, en esta mañana delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que en este tiempo, Señor, de tu palabra, seas tú edificándonos, Señor. Seas tú obrando, Padre Santo. Seas tú enseñándonos, Dios. Seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, Padre. Hablando a todo nuestro ser, Señor, para que podamos someter toda nuestra vida, todo nuestro ser a ti, Padre amado. Que seas tú obrando para que tu Santo Espíritu nos redarguya, Señor, y que nuestro espíritu crezca y nuestra carne mengue, Padre, para vivir de una manera correcta, de una manera que te agrade solo a ti, Dios Todopoderoso. Dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos nuestro ser, dejamos en tus manos este tiempo, para que nos edifique, nos transformes y nos guíes cada día, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia, conforme a lo que tienes y quieres para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Éxodo capítulo 20. Versículo 14, por favor. Éxodo 20, 14. Éxodo 20, 14. Vemos la palabra en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: no cometerás adulterio. Amén. El versículo grande para hoy. No, pero si lo vemos, es tremendo versículo, ¿no? Y hemos venido estudiando el libro de Éxodo, ¿cierto? Hemos leído desde el capítulo 1 hasta este capítulo 20, versículo a versículo, con la guía del Señor analizándolo. Llegamos a los 10 mandamientos. Eh, Cuando el Señor en el monte Sinaí llamó a Moisés y le dijo que tenía que darle la ley para su pueblo, los mandamientos, ¿no? Y no le dio solo los 10 mandamientos, ¿no? Le dio 613 mandamientos, pero estos 10 son los principales. Además, en estos 10, como vimos, es como un resumen de la ley. ¿Por qué? Porque habla primeramente de Dios, de los primeros 3 mandamientos son para el Señor. Bueno, los primeros 4 mandamientos son para el Señor, y a raíz del 5.º mandamiento en adelante son para el prójimo. Y como el mismo Señor Jesucristo había dicho que la ley se resumía en 2 mandamientos, en el primero, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que el segundo semejante era similar. El segundo mandamiento era semejante, era similar, que es que amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces ahí se resumía la ley. Entonces hace ya como 20 días leíamos el 6.º mandamiento, que era no matarás. Y vimos en ese mandamiento que el Señor nos hablaba que debemos nosotros atesorar la vida. ¿Sí? Porque para el pueblo de Israel y para Dios es muy importante la vida, porque ¿quién es el dador de la vida? Dios. Amén. Y entonces ese mandamiento era importante, por eso lo puso en estos mandamientos, y nos hace un recorderis de que la vida no se la podemos quitar a nadie. ¿Sí? O sea, hay autoridades, ¿no? O sea, que puestas por el Señor, como cuando en el tiempo del Éxodo y en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, él tenía ahí a su ejército, a su mandato, y el ejército cumplía las órdenes, llegaba y tomaba la tierra prometida. Lógicamente había ahí que quitarle la vida, ¿cierto? En medio de esos conflictos santos del Señor. Igualmente, actualmente la policía, el ejército, tiene como sus cuestiones y deberes que cumplir bajo la ley, lógicamente, y bajo la ley de Dios, para esto. Pero de resto no hay nadie que esté autorizado a quitar la vida, porque ¿quién es el que da la vida? Y el que quita la vida,
Amén. Entonces, en ese respeto a la vida que debemos tener nosotros, veíamos que estaba también, aparte del homicidio, estaba también el aborto, porque nosotros como creyentes no podemos, digamos que aprobar el aborto ni consentir el aborto, ¿sí? No podemos ser cómplices de ese acto tan perverso, que es un acto de quitar la vida, es un acto terrible. Como decíamos, la vida solo es dada por Dios y es quitada por Dios. Y desde el momento en que un óvulo es fecundado por el espermatozoide, ahí ya hay vida. No es a los días, no es al día después, no es a las semanas, no es en el mes tal, no. Es desde el primer momento en que está fecundado el óvulo, ¿verdad? Entonces ya hay vida. Por eso debemos cuidarnos de esos métodos anticonceptivos que son posconcepción, ¿sí? Que no son correctos delante de los ojos de Dios y por tanto debemos respetar la vida. También vimos que aparte de eso del no matarás, está el respeto a la vida con la eutanasia, ¿no? Hoy en día se practica mucho ese tema de la eutanasia o el suicidio asistido, también mal llamado. Incluso el suicidio. También sabemos que aquella persona que se suicida no tiene perdón de Dios porque Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Amén. Amén. Me quedé solo. Entonces, en medio de eso estaba la eutanasia, ¿sí? Que, o sea, el dueño de la vida es Dios. Entonces, esas prácticas nosotros no las cometemos. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas cosas. Ahora también vimos que el maltrato físico, el maltrato psicológico, también puede llevar al suicidio de otras personas. Por eso nuestro comportamiento debe ser correcto hacia el prójimo, hacia las personas, hacia la familia, hacia el cónyuge, hacia los compañeros de trabajo. Vemos, hoy en día se ve mucho en las noticias, como por ejemplo los niños le hacen bullying a los otros niños y hay niños que se suicidan. Y es algo terrible y eso es atentar contra la vida también. Entonces eso es parte de lo que nosotros como personas, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos hacer. Y ahora llegamos a este mandamiento, ¿no? A este mandamiento que habla de no cometerás adulterio. Entonces, como les decía, este es el séptimo mandamiento, pero es el tercero respecto al prójimo. Y vemos que este mandamiento abarca muchas cosas. Este mandamiento del adulterio refleja la importancia de la santidad matrimonial, porque el matrimonio es algo dado por Dios, ¿sí? Y vemos que en la historia de la palabra, para el pueblo de Israel, lógicamente para Dios que instruía a su pueblo, el matrimonio era muy importante y ese respeto al matrimonio era muy importante, así debe ser también hoy en día. Pero para el pueblo de Israel, ese digamos que más que una unión entre dos personas, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer, era como una base de estabilidad y prosperidad en la comunidad, porque todas las familias, digamos, se unían en los matrimonios y todo era como una comunidad donde todo tenía que irse encaminando hacia la familia y por lo tanto el adulterio no es solo una tradición personal, sino era una tradición, una amenaza para el orden social y religioso de la comunidad de Israel. Hoy en día también. Hoy en día este mandamiento sigue vigente, ¿sí? Y es relevante para la fidelidad matrimonial y la pureza sexual. Entonces, ¿qué es el adulterio según el Internet? Dice que es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge, ¿cierto? Ese es el adulterio. Es decir, tener relaciones sexuales con otra persona que no sea el esposo o la esposa, ¿cierto? Que no sea el cónyuge. ¿Por qué digo el cónyuge? Digamos que eso va en contra de la palabra de Dios, lo que es llamado el ¿cómo se llama? La unión marital, de hecho, exacto.
que viven hoy en día, que es del marido, pero que no se han casado. La unión libre, exacto. Entonces, ahí ya hay un pecado, ¿no? Que es la fornicación. Porque el tener relaciones sexuales antes de casarse es pecado. ¿Y es qué? Fornicación. Y también tras del hecho hay gente que aparte de cargar con la fornicación, cargan con el adulterio porque de todas maneras está traicionando al cónyuge. Entonces es como doble pecado, por decirlo así. O sea, se está obrando de una manera incorrecta en todos los casos. Pero leamos de aquí primero en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, por favor, versículo 32. Proverbios 6, 32. Amén. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Dice ahí este versículo que el adulterio tiene consecuencias espirituales y personales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero dice que es falto de entendimiento, o sea, que no se da cuenta realmente de lo que hace y las consecuencias que va a tener ese pecado. O sea, es algo terrible. Y corrompe su alma. O sea, el corromper el alma es literal caer en el infierno. O sea, por eso es que nosotros debemos cuidarnos de todos los pecados, ¿no? Porque ante los ojos de Dios, todo pecado es pecado y todo pecado es condenable y dice la palabra de Dios digno de muerte. Ahora otro versículo en Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, verso 10. Amén. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, aquí es tanto culpable como el uno como el otro. Y decía que aquí los dos tenían que morir. Sabemos que en la severidad con que el adulterio era tratado bajo la ley, ¿no? O sea, y era algo que era verídico y que tenía que ejecutarse de esa manera según la ley del Señor. Entonces vemos que es un acto reprochable extremadamente para Dios, esa tradición. Y está ahí en la palabra de Dios. Ahora, para Dios es muy importante que su pueblo entendiera este mandato, y por eso lo colocaba entre los mandamientos principales, y tenía muchos propósitos. Entre esos propósitos es proteger la santidad matrimonial, ¿cierto? El matrimonio, como lo decía hace un momento, es una institución establecida por Dios y debe ser honrado por todos. Y como dice la palabra, eso es hasta que la muerte lo separe. O sea, no lo dice literalmente, pero lo da a entender que el matrimonio es porque dice el Señor que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Ahora veamos aquí en Hebreos capítulo 13, un segundo, por favor. Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Amén. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Algo tremendo. Entonces, el honor al matrimonio afirma que tiene un alto nivel de importancia y respeto para Dios, y como creyentes también debe ser así para nosotros. O sea, que el matrimonio sea algo muy importante
y algo que respetemos extremadamente en nuestras vidas, ¿sí? Debe ser honroso y valioso. Entonces, incluso ahí dice que sea honroso, ¿sí?, el matrimonio para todos, y el hecho sin mancilla, sin traición, sin pecado, ¿sí? Y también aparte de referirse con el adulterio, el hecho sin mancilla, también habla que las relaciones sexuales dentro del matrimonio eh, deben ser de respeto, ¿cierto? Algo honroso. Y lógicamente eso es solo digamos, por decirlo así, es como un atributo solo para el matrimonio, para entre el esposo y la esposa, esas relaciones sexuales. Y deben ser puras y sin pecado, porque esto afecta, digamos que el hogar y afecta el lecho y afecta a la familia, todas esas cosas que son incorrectas delante de los ojos de Dios. Y además dice en este versículo también se advierte de aquellos que practican la fornicación, tanto la fornicación como el adulterio, y hace una gran advertencia. O sea, recuerden que la fornicación es que tener relaciones sexuales sin casarse. Cuando hablamos de la unión marital de hecho o la unión libre, eso es fornicación. Eso es pecado. Y eso lo dice la palabra de Dios. No podemos ocultarlo. Ay, no. Es algo evidente que eso es pecado y por eso nosotros como creyentes no practicamos tales cosas. Ahora dice, digamos por aquí que dice al final de ese versículo, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, está clara ahí, esas son acciones inaceptables ante los ojos de Dios y serán juzgadas. A su debido tiempo el Señor obrará y juzgará a estas personas. Por eso debemos mantener nuestra vida alejada del pecado. Amén. Y otro propósito también era el mantener la pureza moral y la pureza sexual en los hogares, en los matrimonios, porque eso es una parte crucial de la santidad personal que cada creyente debe tener, lógicamente, de la familia y del cuerpo de Cristo y la iglesia como somos nosotros, debemos mantener una pureza moral, una pureza sexual en nuestra vida. Leamos ahí en 1 Corintios capítulo 16, por favor. 1 Corintios 6, perdón. 1 Corintios 6, versículo 18 y 20. Primera de Corintios 6, 18 y 20. Amén. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, a cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces nuestro cuerpo es de Dios. O sea, no somos dueños ni de nuestro propio cuerpo. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Entonces este versículo, al recordarnos de eso, dice que cualquier pecado contra el cuerpo, ¿sí?, como el adulterio o la fornicación, como lo dice acá, es algo muy grave delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y debe entender que como creyentes no practicamos tales cosas, ¿sí? No practicamos del pecado, pero no practicamos de estas cosas tampoco. Entonces, para Dios es muy importante este tema, tanto que por eso lo puso en los mandamientos, ¿cierto? Si no fuera tan relevante, lo hubiera dejado de pronto en los mandamientos siguientes, más adelante, en que igual vuelve y los trata, pero no sería de los principales mandamientos que le dio a Moisés. Es muy importante esta parte de no adulterar.
que también habla pues de la fornicación. Y tanto que el mismo Señor Jesucristo en varias oportunidades habló de este tema, ¿sí? Pero más allá de que solo el Señor Jesucristo hablara del acto físico del adulterio, también dijo que el pecado también se ve en los pensamientos. Veamos en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5, 27 al 28. Amén. Mateo 5, 27 al 28 dice, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí el Señor Jesús es claro y señala que el adulterio comienza en los pensamientos y se lleva al corazón, ¿sí? Por eso debemos cuidar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben ser puros delante de los ojos de Dios, ¿sí? Deben mantenerse en pureza, en cuidar lo que guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, no darle rienda suelta a los pensamientos. Porque a veces decimos, no, pero es que es un solo pensamiento, como hablábamos esta mañana en la introducción. Pero no, ahí está la raíz del pecado. Leamos ahí en Mateo 15, Mateo capítulo 15, versículo 19. Amén. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos inmundas sin lavar no contamina al hombre. Entonces aquí dice que las malas acciones todo vienen de los pensamientos del corazón. Por eso debemos mantener nuestro corazón limpio, puro, no contaminado, ¿sí? Por eso dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos guardar nuestro corazón, nuestra mente, de esos pensamientos y que, claro, o sea, todavía no estamos en ese nivel de santificación, nada, pero vienen malos pensamientos a nuestra mente y nosotros debemos de una vez cambiar como ese pensamiento, enfocarse en otra cosa, orar, pedirle la guía al Señor, porque estamos en esta carne, estamos en este cuerpo, van a venir esas tentaciones a nuestras vidas, pero nosotros debemos refrenar nuestra carne, ¿sí? Y poner de nuestra parte para pensar en otras cosas que no sean incorrectas delante de los ojos de Dios. Vamos a ver en el libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 8. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, en nuestra pureza no solo implica evitar esos actos físicos de adulterio, de fornicación, sino también de controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Entonces Jesús nos llama a esa pureza interior. Amén. Y si vemos aquí es muy claro, dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, ¿sí? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Y esos pensamientos de adulterio y esos deseos hacia otras mujeres y todo eso, eso es pecado, esos son actos impuros. Y también habla de todo lo que es de buen nombre.
Y si vemos el adulterio es algo perverso, la fornicación es algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces debemos más bien pensar en esas cosas en las que hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, dice la palabra que en todas esas cosas debemos ¿qué? Pensar, debemos reflexionar. Entonces cuando vengan esos pensamientos incorrectos a nuestras mentes, ¿qué debemos hacer? Cambiarlo por estos pensamientos justos, honestos, puros, amables, ¿sí? De buena virtud, cosas correctas. Ahora también el Señor hace referencia también aparte del adulterio. El Señor en su palabra y el Señor Jesucristo ha hablado mucho de eso. También hace referencia al divorcio injustificado. Vamos a Mateo, San Mateo capítulo 5. Porque el divorcio injustificado lleva al adulterio. San Mateo 5, versículo 31 y 32. Amén. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí la palabra de Dios es clara. O sea, la única, bajo la ley, pero ni siquiera la ley principal de Dios, sino que fue algo que se tuvo que implementar a causa de, cuando el tiempo de Moisés, a causa precisamente del adulterio y todo eso, que se querían dar carta de divorcio porque para la perfección del Señor era el matrimonio hasta que la muerte los separe. Y ahorita más adelante lo vemos en San Mateo 19, pero aquí dice que la única causa de separación aquí habla de la fornicación, es decir, del adulterio, de la traición. En ese caso se podía bajo la ley dar carta de divorcio. Pero leamos en San Mateo capítulo 19, verso 3 al 9. San Mateo 19, verso 3 al 9. Amén. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la adúltera, con la repudiada, adultera. Amén. Entonces aquí afirma que la intención original de Dios era el matrimonio hasta que la muerte lo separe. O sea, lo que había unido no lo separe, lo que había unido Dios no lo separe el hombre. Y la única forma en que Dios lo separa es con la muerte. O sea, era hasta que la muerte lo separara. Ese era lo fundamental, lo que quería hacer el Señor en el principio. Y el Señor señala que un divorcio y un nuevo matrimonio constituyen adulterio, excepto en el caso pues de que ya vimos de la inmoralidad sexual o del adulterio. De resto es llevado así. Leamos ahí en Marcos capítulo 10, por favor. El libro de San Marcos capítulo 10, verso 11 al 12. Amén. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella.
y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lógicamente también es claro, aunque no está explícito en la palabra de Dios, el divorcio por maltrato físico y el peligro de salvaguardar la vida o de perder la vida más bien en un matrimonio por agresión y esas cosas, pues aunque no está explícito, pero hay principios bíblicos que van en contra de eso, ¿sí? Y por eso a veces se ha permitido también pues los divorcios y las separaciones por ese motivo del maltrato físico. ¿Sí? Por ejemplo, en Efesios 5:25, le damos ahí un segundito como para tener un contexto de realmente cuáles son las instrucciones de Dios para, para el matrimonio en cuanto a los esposos. Efesios 5:25 al 28. Y cómo el Señor quiere que sea el trato en el hogar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Entonces habla precisamente no que marido maltrate a su mujer como quiera. No, ahí no dice eso, dice amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó solamente por ella. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sujeta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Muy bien. Exacto, nadie se repudia a sí mismo, ¿cierto? Y asimismo, pues nadie debe repudiar a su esposo. Ahora leamos ahí en Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, ahí más adelante, Colosenses 3, verso 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? No seáis ásperos con ellos. Ese ásperos, no maltrato, no grosería, no palabras ofensivas, no cosas incorrectas, no echarles en cara las cosas, no maltratarlas, porque el maltrato, o sea, está en el maltrato físico, también está el maltrato emocional. Y el maltrato emocional, sentimental, no solamente es decirle groserías, sino que de una u otra forma, con las palabras que se expresan, con las cosas que se dicen, se maltratan a las personas. Esto tanto el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. Se deben evitar estas prácticas de no, que porque yo soy el hombre, entonces le puedo decir y hacer lo que quiera. No, todo está bajo los lineamientos de Dios y el maltrato debe ser abolido pues en nuestra relación matrimonial santa. Amén. 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 Ahora bien, dice otro tema del matrimonio, lógicamente, que aquí habla del matrimonio cuando un cónyuge, uno de los dos es incrédulo. O sea, primero, pues porque ya es yugo desigual, ya es pecado. Y tanto que se les advierte aquí a las personas. Entonces, ya después del ojo afuera, dicen por ahí, no hay Santa Lucía que valga. Ya ponga el pecho y siga, porque no hay forma de separarse. Ya se casaron, ya está ahí, tanto que se le advirtió, pero hay que seguir, poner el pecho y adelante. O sea, que vienen consecuencias, claro, como todo pecado, vienen consecuencias de esos actos, porque es un pecado, se cometió ese pecado y el Señor traerá, digamos, consecuencias a ese momento. Leamos de ahí en Primera de Corintios, por favor, capítulo 7, verso 12 al 16. Primera de Corintios 7.
Amén. Ahora dice, oído, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente, en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y el consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque sabéis tú, oh Dios, mujer, si quizás darás salvo a tu marido, o que sabes tú, oh marido, si harás salva a tu mujer. Aquí estamos hablando lógicamente de los matrimonios, ¿no? No estamos hablando del yugo desigual, no estamos hablando de la fornicación, ni de la unión libre, ni nada de eso, sino estamos hablando del matrimonio. Dice que si un cónyuge, que si un cónyuge creyente, una persona creyente está casado con un cónyuge no creyente y el creyente está dispuesto a convivir, pues en armonía, lógicamente, con el creyente, pues debe seguir. El creyente no debe buscar el divorcio, sino más bien al contrario, buscar la paz y seguir la paz. Habla de la convivencia en paz, es ese principio fundamental en el matrimonio. Ahora dice que la presencia del creyente en la familia dice que tiene un efecto santificador, porque dice ahí la palabra de Dios que uno no sabe, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y dice, porque en el 16, porque, ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás darás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Pero lógicamente, esto va de la mano con el buen testimonio, y eso es fundamental, ¿sí? Porque puede ser una oportunidad, digamos que si alguien llega a los pies de Cristo, que es casado, y llega primero el hombre o la mujer y quieren hacer las cosas bien, pues no va a decir, no, ahora me separo, no, tiene que esperar y mirar en el sentido de lo que obre Dios. Y como decía, si el cónyuge se quiere separar, uno no lo puede retener, lógicamente, con intentar buscar la mediación, intentar hablar con la persona de que no se separen, de que hagan las cosas bien, así el incrédulo no quiera llegar a los pies de Cristo aún, pero se debe buscar pues que el matrimonio continúe. Y también si el no creyente decide separarse, pues el creyente tampoco va a estar ahí obligado a permanecer. Si el no creyente, o sea, no puede, el creyente no puede obligar al no creyente para que esté con él, ¿sí? O sea, de ninguna manera. Y Dios llama a vivir en paz, y esto debe incluir permanecer firmes en el matrimonio, ¿sí? Ya lógica, como lo decíamos, si el no creyente no quiere, pues, pero no debe ser influenciado el creyente quererse separar, porque va en contra de la palabra de Dios. Y si ya se casó mal, ahí están las consecuencias del pecado y están las consecuencias que uno debe asumir. Y si el no creyente es quien decide separarse, la intención de mediar, lógicamente primero hay que mediar las situaciones, procurar seguir la unión marital, o sea, seguir el matrimonio, pero en paz, y más cuando lógicamente hay hijos y esas cosas, porque si no se vuelve algo ahí tremendo para los hijos. También se debe seguir la convivencia pacífica y el buen testimonio. Recuerden que el buen testimonio es fundamental para que el cónyuge llegue a los pies de Cristo, llegue a los pies de Dios. Pero si se comporta como dicen, se comporta como el diablo, entonces haciendo cosas incorrectas, cosas que no son del Señor, y quiere que el otro crea en Cristo. O sea, tiene que empezar con el buen testimonio, que es fundamental.
Se tiene que o sea, eso como dicen por ahí, con los platillos voladores no se puede. Que son los vasos, los platos ahí volando del mar. No, eso no se puede. Sino que tiene que ser todo lo contrario, en paz. ¿Sí? Lógicamente, como decíamos hace un momento, no aguantando el maltrato del no creyendo y nada de eso, sino en el sentido de buscar la paz y de la buena convivencia. Es fundamental el buen testimonio, porque a veces dan mejor testimonio los incrédulos o el cónyuge incrédulo que el mismo creyente. Entonces, ahí donde está la equivocación, ahí es donde está el pecado. Entonces, volviendo al punto principal de que el Señor hace el llamado a no adulterar, ¿sí? Ni físico, ni con pensamientos, ni con el divorcio injustificado, ni con nada de esas cosas, ni actos impuros, ni en la fornicación. También es claro que para Dios es fundamental el matrimonio cristiano, ¿sí? Y es la unión entre un hombre y una mujer, ¿cierto? No como hoy en día se quiere llevar a las personas a que se pueden casar entre el mismo sexo y esas cosas que son incorrectas. Del diseño original, primero es de Dios entre un hombre y una mujer. Y segundo, que es algo monógamo, son solo dos, porque habla del hombre se unirá a la mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Y ese es como el principio fundamental según nuestro Señor y Padre Celestial. Pero la misma humanidad se ha encargado de pervertir la humanidad, ¿sí? Y ha llevado al punto de la inmoralidad sexual en el matrimonio. Hoy en día se habla del poliamor. Sí. Gracias. Hoy se habla del poliamor, ¿cierto? Y dicen, no, que dos mujeres y un hombre o varios hombres y una mujer, o sea, una cosa tremenda, que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso se ve hoy en día, se ven hasta series de esas cosas, que el poliamor, que un hombre con 4 o 5 mujeres, tremendo, no se aguanta uno una. No, mentira, no la aguantamos. Bueno, entonces lo que vamos es que todo eso va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la voluntad de Dios, porque dice en Génesis 2:24, veamos ahí Génesis 2:24, 2:24, es muy sencillo. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, entonces ahí habla de un hombre y una mujer. También en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2. Capítulo 3 verso 2. Dice, como creyentes todos somos siervos de Dios. Vea, ojo, y dice, verso 3, capítulo 3 verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, ¿qué dice acá el obispo? El obispo, todos somos siervos de Dios. El obispo es del siervo. Y todos venimos, todos los creyentes somos siervos de Dios. Entonces, todos debemos ser irreprensibles. Todos maridos de una sola mujer, mujer de un solo marido, sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, aptos para enseñar, no dado al vino, etc., etc. Pero dice que debemos respetar la palabra de Dios, seguir las palabras de Dios. Entonces, marido de una sola mujer, mujer de un solo marido. Somos creyentes, amén. Amén. También está, refleja lo que decíamos del poliamor. Leamos en Efesios capítulo 5 ahora. Efesios 5. Versículo 31.
Amén. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos, no los tres, los cuatro, los cinco, no. Los dos serán una sola carne. Amén. Entonces, es ahí donde está el principio fundamental. Entonces, en conclusión, el adulterio puede manifestarse de muchas formas, ¿no? Tanto física como en los pensamientos, emociones, decisiones, y romper el pacto matrimonial con y Dios llama a la pureza, ¿cierto? Que sea para los seguidores, los hijos de Dios, la iglesia, los creyentes, debemos buscar la pureza sexual, la pureza matrimonial, amén. Y la Biblia es clara en que rechazar todas las formas, o sea, la Biblia rechaza todas las formas de adulterio, ¿cierto? Y nos llama a mantener la santidad, la fidelidad y la pureza en nuestro matrimonio. Y en todo aspecto de nuestras vidas el Señor nos llama a ser santos y puros, amén. Amén, debemos seguir conforme a la palabra y a la voluntad de Dios cada día, amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te agradecemos por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor Dios Todopoderoso. Agradecemos, Padre, este tiempo que nos das, este tiempo de tu palabra, este tiempo en que nos llenas, Señor, con tu gracia, con tu amor y que nos instruyes, Padre Santo, en el no adulterar, en el respetar y honrar el matrimonio, Padre Dios. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te pedimos que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nuestros corazones. Que reconozcamos nuestros pecados, Señor, y que busquemos, Señor, el honrarte, el exaltarte con nuestras vidas, con todo nuestro ser, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, Padre Santo. Obra, ayúdanos, guárdanos y dirígenos, Señor Dios. Dejamos en tus manos nuestras vidas y que siempre se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, que seamos capaces, Padre Santo, de exaltar tu nombre con nuestras vidas, con nuestro buen testimonio, en el buen trato a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, Padre Santo, a las esposas, a los esposos, Dios, que vivamos la paz, que sigamos la paz, que seamos obedientes, que llevemos siempre el nombre de Cristo en alto en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, Padre. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra carne, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.